Atención, recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Este es un mensaje para vos, que te levantás todos los días a trabajar, a producir, a estudiar, a entrenar, a cumplir tus responsabilidades. Vamos a hacer de Río Tercero un lugar donde el esfuerzo trae resultados. Una ciudad que valora a los que empujan para adelante. En el deporte, en la educación, en el trabajo, en la industria. Unidos podemos hacer lo posible. Ponele el pecho al futuro. José Pecho López, Intendente. Unidos por Río Tercero. Casillero 4. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Bueno, el candidato a intendente por nuestra ciudad de Río Tercero, el señor Pecho López, estuvo hoy en un medio local, medio colega, y se refirió al gobierno municipal diciendo: este gobierno no es transparente porque el Tribunal de Cuentas no existe, ya que los integrantes están en la boleta oficial del intendente. José María Pecho López, candidato a intendente en la ciudad de Río Tercero, pasó por los micrófonos de una radio local en plena campaña rumbo al 27 de agosto. Pienso totalmente distinto al actual gobierno, porque gobiernan para un sector. Podemos estar mucho mejor, por ejemplo, en la seguridad en los barrios y en el trabajo. Poner una cámara no es seguridad. Vamos a poner policía municipal, expresó. Hay que tener un gran equipo técnico para gobernar. Este gobierno no es transparente porque el Tribunal de Cuentas no existe. Los dos integrantes están en la boleta oficial, manifestó. Propusimos realizar el narcotest. Si aprueban los concejales la ordenanza, todos los candidatos se la tienen que hacer antes de las elecciones. Permiso para reírme. Tenemos que ser el polo industrial de la región. El día que los chanchos vuelen. Martín Yarlora me dijo: te voy a dar no una, sino las dos manos para que los industriales vayan e inviertan y haya empleo genuino. Hoy tengo el total respaldo del gobernador electo de Córdoba. Muy bien, me parece una buena propuesta, y me parece que sí, que si no hay nada que esconder, todos se tienen que hacer el narcotest. Y a no inventar, a no decir, bueno, no puedo, estoy enfermo. No, todo el mundo se lo hace, porque si sos transparente y sos limpio, te lo tenés que hacer. Si no hay nada que esconder, hay que mostrar todo, ¿no? ¿Es así? Así es. Es así. O sos transparente o sos mentiroso. O anda en la narco, que es peor. Algo, cuando el río suena. Es porque ha llovido. Exacto. Bueno, hoy vamos a retomar el siguiente capítulo de los tratados de paz por la guerra de las Malvinas. Todavía estamos con la parte del pasado principalmente, para después empezar del pasado lejano me refiero, para después acercarnos cada vez más hasta nuestros días. Con todas estas medidas, el gobierno nacional se hallaba consolidado, y con él el rumbo futuro del país.
Juan Pablo Oliver lo reiteró hasta sus últimos días. Falleció allá por marzo de 1985. Cuando el gobierno se consolidó, el interés extranjero lo destruyó. Fallo histórico y preciso que es uno de sus más sabios legados para la posteridad. En la República Argentina, donde la influencia británica y la operatividad de los intereses que se cubren con esa bandera son muy gravitantes, no es admitida una democracia que fabrique acero, que exporte tecnología y cuyos científicos hayan sido laureados con 5 premios Nobel. No, nada de eso. La Argentina democrática o dictatorial solo puede ser para Gran Bretaña un reservorio de la civilización del pasto eterno, es decir, de materias primas sin elaboración. En este aspecto es muy importante recordar el pensamiento nunca difundido del doctor Carlos Saavedra Lamas, que fue el primer argentino que obtuvo el premio Nobel en un foro internacional, cuando Saavedra Lamas sostuvo: nuestro destino no es ser forrajeros ni carniceros de Inglaterra. Nuestro destino es desenvolver grandes fuerzas espirituales para restablecer el valor del hombre, y por eso, ante todo, hemos de cuidar de nuestra dignidad de pueblo libre. Para el primer premio Nobel que honró al pensamiento argentino, un pueblo libre, dueño de potestad creadora, no puede estar sojuzgado y sometido permanentemente, como forrajero y carnicero de Inglaterra, a la División Internacional del Trabajo diagramada desde Londres por Adam Smith para resarcir a Inglaterra de la pérdida de los Estados Unidos independizados el 4 de julio de 1776. Pero en Londres, el sostenido propósito de doblegar a la Argentina de los valores agregados, esto es, a la Argentina industrial, tecnológica y científica, no admite tregua. En 1975 vio la luz una obra de Robert Moss titulada El colapso de la democracia, referida preponderantemente a nuestro país. Allí encontramos el siguiente párrafo que mucho preocupa al autor. Para la época en que las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón en 1955, el gobierno controlaba el 60% de los bancos de la Argentina, el 80% de la de la producción de electricidad, el 65% del transporte aéreo y marítimo, el 80% de la industria siderúrgica y había establecido monopolios en el carbón, el gas y los ferrocarriles. Es decir, que una democracia vernácula que produzca acero, sea dueño de la energía que el país necesite y tenga transportes marítimos, aéreos y terrestres, además de sus propias fuentes de financiación, debe forzosamente devenir en un colapso. Es decir, que para este autor británico, democracia debe ser sinónimo de privilegio al capital extranjero bajo la denominación de economía libre. Y estas son las únicas alternativas de gobierno que pueden existir para que un gobierno republicano y representativo sea admitido por los anglosajones en nuestro país. De lo contrario, si la democracia nativa se empecina en fabricar acero, sobreviene su colapso y es reemplazada por un sanguinario proceso. Lo dicho hasta aquí permite acreditar con toda exactitud que al día 24 de marzo de 1976, el país tenía una estructura económica de valores agregados que era la continuidad de la Argentina industrial, tecnológica y científica fundada por el ejército argentino a través de la revolución del 4 de junio de 1943 y afirmada
por los planes quinquenales durante los 2 primeros gobiernos del general de ejército Juan Domingo Perón y por el programa de desarrollo durante el gobierno del doctor Arturo Frondizi. La estructura industrial, tecnológica y científica de valores agregados, tanto a las materias primas cuanto a los cerebros del pueblo argentino, comenzó a ser derribada sostenidamente desde el mes de octubre de 1955. El programa de demolición fue elaborado por el ex gerente del Banco Central de 1935, el doctor Raúl Prebisch. Para darle continuidad a esta demolición, Aramburu y Rojas, que fueron las cabezas visibles de los sectores de las Fuerzas Armadas que derribaron el segundo gobierno de Perón en las jornadas bélicas iniciadas el 16 de septiembre de 1955. Dieron de baja o pasaron a retiro obligatorio aproximadamente a 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de esa época, especialmente en ejército, aeronáutica y también en la Armada Naval. Oficiales superiores, jefes, oficiales y suboficiales. Fue una sustitución de efectivos nunca vista con anterioridad en nuestro país. Incluso, por primera vez en la historia argentina, el ejército procedió al fusilamiento de un general, don Juan José Valle, en junio de 1956. Con esto se instauró otro ejército que reemplazó al hasta entonces existente. Se fusiló a jefes, oficiales y suboficiales de un ejército que había sido fiel custodio de los gobiernos constitucionales de Perón. También a ciudadanos argentinos. Las cárceles se poblaron de cientos de partidarios y dirigentes del gobierno derribado. Todo esto no fue al azar. Fue planificado en el Plan Británico COI de octubre de 1955, en el cual se establecía que las Fuerzas Armadas de la República Argentina debían integrar en el futuro los efectivos de la NATO, es decir, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, como se la conoce vulgarmente. Es importantísimo destacar esto porque este plan del año 1955 se puso en vigencia por decisión del presidente Menem del año 1997 y 1998. Sí, escucharon bien. Se puso en vigencia este plan del año 55 por decisión del presidente Menem del año 1997 y 1998. En ocasión de la invasión planificada por Londres y por Washington contra Irak. ¿Se acuerdan que de acá habían mandado unos barcos de nuestra marina? El gobierno de facto que dirigió el país desde el 23 de septiembre de 1955 hasta el 30 de abril de 1958 desmanteló también la central atómica que había comenzado a funcionar hacia 1950 en la isla Huemul, en San Carlos de Bariloche, y que fue el prolegómeno de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ahora virtualmente en extinción. Esta destrucción de la estructura industrial, tecnológica y científica y la progresiva dependencia del país por innecesarios y leoninos empréstitos con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros mundiales se mantuvo con altibajos en todos los gobiernos que sustituyeron al gobierno de facto que se instauró desde el 23 de septiembre de 1955 al 30 de abril de 1958. Así tenemos este cronograma indicativo. Primero, el doctor Arturo Frondizi gobernó desde 1958 hasta 1962, hackeado por permanentes alzamientos y planteos militares. Consiguió el autoabastecimiento de petróleo, desarrolló la industria petroquímica y automotriz, reactivó la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue destituido en 1962. Segundo,
El doctor Arturo Umberto Illia no concertó empréstitos con el Fondo Monetario Internacional, ni con ningún otro organismo. Gobernó desde 1963 y fue destituido por un golpe de Estado en 1966. Tercero, el general Juan Carlos Onganía, con la tarea incansable de su subsecretario técnico Roberto Roth, resguardó e incrementó la estructura industrial, tecnológica y científica. Emitió bonos de inversión y desarrollo para canalizar el ahorro interno en obras de infraestructura, como el complejo energético El Chocón Cerro Colorado. Dictó leyes de promoción industrial y dictó la Ley 18.032 de protección y mantenimiento por parte del Banco de Desarrollo de las unidades de producción fallidas para rehabilitarlas y mantener las fuentes de trabajo. Fue destituido a mediados de 1970 por un golpe de Estado palaciego. Y eso que era milico. Pero claro, iba contra los intereses del imperio. Cuarto, el general Roberto Marcelo Levingston, que gobernó desde el 18 de junio de 1970 al 23 de marzo de 1971, tuvo un prestigioso ministro de Economía que provenía del desarrollismo y había sido ministro de Economía y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gran gestión del gobernador Oscar Allende. El general Roberto Marcelo Levingston fue el primer presidente que presidió debates semanales por televisión informando sobre la comercialización exterior de las carnes vacunas argentinas. Un tema tabú, según lo acredita el prestigioso catedrático de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, Peter Smith, en su obra clásica Carne y Política en la Argentina. Por eso, solo por eso, fue destituido por la Junta Militar integrada por los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas que ejercían el supremo poder del Estado. Simultáneamente a estos episodios de los distintos gobiernos que se sucedían, comenzó un accionar terrorista y subversivo que tuvo por objetivo singular y sostenido la eliminación física de empresarios industriales, dirigentes gremiales de las actividades industriales y oficiales del ejército, que era la institución en cuyo ámbito estaba la Dirección General de Fabricaciones Militares. Este organismo, Fabricaciones Militares, tenía a su cargo el resguardo, la planificación y el desenvolvimiento promiscuo de las actividades mineras y de hidrocarburos en todo el territorio de la nación. Este monopolio garantizaba a toda la actividad industrial privada el suministro de materias primas indispensables para su elaboración por la industria y la tecnología argentinas. Con este sistema estaba asegurado el arraigo de la industria, la tecnología y la ciencia de los argentinos. La reinversión en el país de las utilidades de sus empresas y el pleno empleo creciente en esas actividades. Remuneraciones, propensiones al consumo y seguridad social y previsional tenían así un caudal inagotable de desenvolvimiento. Esto es una economía para la defensa de la nación en vez de la defensa de la economía de un sector. Esta fue la estructura económica atacada por la subversión y el terrorismo. Otras actividades como la financiera, bancaria, exportadora e importadora no fueron en absoluto perturbadas nunca. El sector ganadero y agrícola tampoco. Lo dicho hasta aquí nos permite advertir que en el plan de desindustrialización aplicado a la República Argentina para voltear las chimeneas que levantó Perón, existe una coincidencia de objetivos entre el accionar del terrorismo que azotó al país entre 1970 y 1976
y el accionar del proceso que asoló al país entre 1976 y 1983. Pasamos a inventariar la injerencia anglosajona en los dos acontecimientos que hemos expuesto. Desde principios de 1970 hasta el 24 de marzo de 1976. El 18 de abril de 1974, el matutino La Nación informaba que un miembro de la embajada británica, de nombre Mike John Bishop, había sido detenido en el momento de introducir al país 17.500 proyectiles de 9 milímetros de munición de guerra acondicionados en cajas para fusil, pistolas y ametralladoras que fueron desembarcados del rompehielos de la Marina Británica Endurance, que años más tarde, en 1982, tuvo destacada actuación durante la Guerra de las Malvinas. Invocando la Convención de Viena sobre inviolabilidad de valijas diplomáticas, la Corte Suprema, en su composición de entonces, ordenó la inmediata libertad del diplomático que esperaba el contrabando bélico y del capitán del buque del cual fueron desembarcadas, disponiendo además la devolución de las municiones ingresadas de contrabando a la Embajada del Reino Unido en la Argentina. Ante este insólito episodio que evidencia un contrabando de armas por el propio puerto de Buenos Aires, la Embajada Británica dio un comunicado, lamentando no haber cumplido con los trámites que hubiera debido realizar ante nuestra Cancillería. No hubo ningún comunicado oficial del gobierno argentino. Por supuesto que tampoco ningún pedido de informes del Congreso por esta virtual invasión al propio puerto de Buenos Aires. Hacia fines de 1975, se secuestró un contrabando de ametralladoras marca Stirling, provenientes de Gran Bretaña y consignada a un organismo del Estado que no era el Ministerio de Defensa ni el Comando General de ninguna de las Fuerzas Armadas. Estos dos episodios, como biopsia, ilustran por demás con relación a la injerencia, instigación y apoyo que desde Gran Bretaña se promovía sobre el quehacer terrorista. Dos textos muy importantes de la Universidad de Oxford complementan lo que venimos inventariando. A. La obra de Fals Borda de Colombia, titulada Las revoluciones inconclusas de la América Latina, publicada a mediados de la década de los años 60. En su primer capítulo, este libro trata el tema de cómo destruir el lenguaje, porque destruyendo el lenguaje se destruyen las ideas, destruyendo las ideas se destruyen los conceptos, y destruyendo los conceptos se destruyen las conductas. Y B, el libro de Richard Gillespie, Soldiers of Perón, Argentina, Montoneros. El autor, según lo destaca su biografía en esa obra, estuvo en la Argentina desde julio de 1975 hasta octubre de 1976, reuniendo material para un doctorado sobre la izquierda peronista. Durante 1973-1974, entre otros hechos curiosos, tiene lugar la caída de las torres energéticas que transportaban fluido eléctrico desde el complejo El Chocón Cerros Colorados hasta Usinas de Buenos Aires. Estas torres habían sido construidas por una empresa británica. El rol de elementos británicos en la conducción de los actos terroristas habidos entre 1973 y 1976 está pendiente de un análisis valorativo y un estudio documentado. Cantidad numérica documentada de efectivos terroristas. En la muy documentada obra del señor coronel del Ejército del Reino de España, don Prudencio García Martínez de Murguía, titulado El drama de la autonomía militar,
tenemos estos datos tomados de una investigación en fuentes proporcionadas al autor por las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Un total de 400 a 500 miembros armados como contingente militar permanente del ERP en todo el territorio nacional. Montoneros, en su momento de mayor fuerza, entre julio y septiembre de 1975, una cantidad situada entre 600 y 800 miembros armados permanentes. Y por último, nuestra estimación, calcula el autor citado, entre 1.000 y 1.300 militantes armados como suma total de ambas organizaciones citadas en su momento de máximo volumen, aparte de los militantes no armados que colaborasen con cada organización. Desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Los intereses anglosajones que indujeron a la subversión y al terrorismo fueron los mismos que posteriormente instigaron y ordenaron la masacre y la devastación económica que tuvo por víctima a todo el pueblo argentino, que nada tenía que ver con los limitados y limitáneos reductos terroristas. El quehacer marginal de la subversión y el terrorismo se hallaba adecuadamente controlado y sancionado con las normas jurídicas que antes expusimos: Ley Federal Antisubversiva 20.840, Ley Federal de Represión del Tráfico de Drogas 20.771 y Proyecto de Ley de Defensa Nacional remitido al Congreso en diciembre de 1975. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo su inicio con el secuestro de la Presidenta de la República y del Secretario Técnico de Presidencia, que se consumó en la base aérea de Aeroparque por efectivos de las Fuerzas Armadas. Este acontecer no tuvo precedentes en nuestro país. Allí dio comienzo inmediatamente una atroz persecución contra todos los ciudadanos argentinos, hecho este que tampoco registra antecedentes desde que nuestra martirizada nación se organizó jurídicamente en 1853. Realmente es espeluznante. Es espeluznante esto, porque nosotros siempre escuchamos de los informativos internacionales la intervención de las grandes potencias con elementos terroristas en otros países para debilitar democracias, para poderse apoderar de las riquezas. Exactamente. Y recursos naturales. Y acá también lo hicieron y lo siguen haciendo. Para que las riquezas sean, como decimos siempre, de pocos y la pobreza de muchos. Exactamente. Bueno, Pecho López quiere ser intendente de Río Tercero. Y entre sus promesas de campaña dice: vamos a construir el gran centro cultural municipal para que nuestros artistas locales, escultores, pintores, bailarines, cantantes y más puedan desplegar todo su talento. Anímate a hacer de nuestra ciudad una atracción turística y cultural. Ponele cultura, ponele el pecho al futuro. A ver, ¿qué más dice acá? Merecemos una ciudad segura y tranquila. Unidos construiremos un Río Tercero donde nuestras calles vuelvan a ser tranquilas y los vecinos vivamos sin miedo. Ese es nuestro compromiso. Podemos estar mejor. ¿Qué más dice? Bueno, reducción. Vamos a eliminar los impuestos municipales abusivos y promoveremos la reducción del 30% para los ciudadanos cumplidores. Bueno, están muy buenas las propuestas. Ojalá se llegue y se pueda lograr un crecimiento para Río Tercero.
¿sí? Está haciendo falta a gritos un poco de lealtad y un poco de transparencia. Bueno, Tony, ¿tenés algo más? Vamos con nuestros señores anunciantes. Bueno, yo por el momento... Con Martín Yarzora, gobernador, y Pecho López, intendente, Río Tercero va para adelante. Vamos a trabajar codo a codo con el gobierno provincial para llevar las necesidades de nuestros vecinos y resolverlas. Gestionar más obras, más seguridad y más viviendas. Unidos, vamos a empujar para que Río Tercero esté mejor. Ponele el pecho al futuro. José Pecho López, intendente. Unidos por Río Tercero. Casillero 4. Estudio Jurídico Nicolás Martín Capellini, asistente en Ciencias Jurídicas, procurador, abogado, escribano, diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional, matrícula profesional 10357, nueva dirección, Vélez Arfiel 515, primer piso A. Correo electrónico dr-capellini-abogado@hotmail.com.ar. Turnos al 3571 1551 2266. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti.